Llegamos entonces al paso número 4 de esta estrategia, que ya corresponde a la definición de las actividades de aprendizaje. Entonces aquí entendemos por las actividades de aprendizaje las tareas o las acciones que vamos a ejecutar dentro del curso no presencial y que buscan la consecución de los objetivos de aprendizaje que les vamos a plantear a los estudiantes, los objetivos o las competencias que nosotros pensamos desarrollar. Las actividades de aprendizaje, y ya lo hemos señalado, pueden darse tanto en el tiempo no lectivo del estudiante como en el lectivo. En el momento no lectivo entendemos momento asincrónico y en el momento lectivo entendemos el tiempo sincrónico. Existe un sinnúmero de actividades de aprendizaje en la educación no presencial, pero aquí vamos a entregar una lista de lo que para esta estrategia se considera quizás lo más apropiado, y ojo con esto, lo subrayo, lo menos complejo de implementar. Entonces vamos a separar estas actividades de aprendizaje en espacios asincrónicos, insisto, en las horas no lectivas, y para los espacios sincrónicos que consideran las actividades lectivas. Considerando la recomendación inicial, donde veíamos la definición de la estrategia, que es la clase invertida para esta modalidad no presencial, lo que necesitamos nosotros implementar, ¿cierto?, son espacios asincrónicos que van a ser desplegados en estas horas no lectivas de estudio del estudiante. Por lo tanto, aquí vamos a recomendar principalmente actividades que promuevan de alguna manera, que movilicen al estudiante a revisar o dar lecturas a los recursos que se entregan previamente. Esto en las horas no lectivas. Ahora, una estrategia para dar valor a estas actividades asincrónicas es que tengan una evaluación que incorpore una calificación del curso, y para ello es necesario que el profesor pueda ser capaz de ir conectando estas actividades con el contenido tratado y también en articulación con los recursos, y además que éstas tengan una influencia en la calificación general respecto del curso, es decir, que estas actividades pudiesen ser en algún minuto acumulativas y que estas calificaciones acumulativas vayan concentrándose en notas finales o notas más bien globales. Esa es un mecanismo. Ya hay que ir pensando entonces en esta lógica de dividir estas actividades en dos grandes momentos. Lo recalco porque y para seguir la lógica del diseño de planificación modular, en dos momentos: actividades de aprendizaje para espacios asincrónicos, horas no lectivas, y actividades de aprendizaje para espacios sincrónicos, horas lectivas. ¿Qué es lo más simple, ¿no? Aquí tenemos estos cuestionarios, estos quiz o cuestionarios simples, las guías de trabajo o de ejercitación y los foros de chat de discusión asincrónicos. Son actividades simples para los momentos asincrónicos. Y en las actividades sincrónicas tenemos los seminarios, las clases online por streaming, los webinars. En nuestro caso, el ejemplo más característico es esta sala virtual con el Meet. Luego están los ejercicios de ejercitación dentro de la clase online, que pueden ser tanto individuales o grupales, los foros de discusión sincrónico y también cuestionarios o quiz online. Una recomendación, ya algo de eso hablaba al inicio, es que hay muchas actividades en el ámbito no presencial, pero hay que mantenerlo lo simple, ¿no? Y la innovación no significa armar algo tan rimbombante o tan pomposo, ¿no? Entonces debemos ocupar herramientas que sean simples, herramientas que el pregrado virtual ofrece, y no irnos por recursos que de alguna manera pueden ocuparnos un tiempo en el desarrollo en vez de ocuparlo eso para desarrollar la clase misma. Entonces hay que considerar aquí el tiempo que uno va a dimensionar para la preparación de la clase, que muchas veces es mucho tiempo, ¿no? Entonces, además con la infinidad de recursos que hoy existen en Internet, que pueden de alguna manera facilitar el uso de tecnologías en el contexto
no presencial. Entonces la sugerencia es utilizar recursos simples, concisos, que ya están de alguna manera prediseñados. Vamos a revisar en detalle, muy rápido, en qué consisten cada una de estas actividades. Las actividades de aprendizaje para escenarios asincrónicos, aquí nos vamos a concentrar en estos tres. El quiz simple es una herramienta muy simple de implementar, y tiende a ser muy efectiva si es que el profesor, insisto, logra conectarla esto con un recurso como la lectura, y también le otorga alguna evaluación. Los quiz se pueden componer de una serie de preguntas breves donde el estudiante puede contestar previo a la clase. Insisto, y que va ligado o puede ir ligado a la revisión de una lectura, de un video, etc., ¿no? Las preguntas deben ser muy simples, de análisis, jamás de alternativa, de selección múltiple o de estrategias más bien memorísticas. Los quiz deben ser breves, pero no deben conciliar más de 3 preguntas. En algunos casos quizás hasta 3 preguntas. Habitualmente los quiz no son voluntarios, deben ser, insisto, entregados previo a la clase y deben ser calificados por el profesor, y insisto, pueden tener estas características de notas acumulativas o bien formativas, o luego sumado a una nota final. También pueden ser contestados, que puede ser una estrategia importante, pueden ser contestados en duplas, en fin, ¿no? Un aspecto positivo de los quizzes es que también ayudan al profesor a iniciar los espacios de discusión dentro de una clase online. Por lo tanto, uno puede de ahí plantear ciertos temas que luego otorgan una oportunidad para gatillar el trabajo sincrónico. Eso respecto de los quiz. Las guías de aprendizaje, las guías de ejercitación, de trabajo de ejercitación, también son otra herramienta útil para promover la práctica del estudiante, sobre todo en un nuevo contenido que se va a tratar en la asignatura, sobre todo en las ciencias básicas como la matemática, como la física, como la geometría, etc. Aquí es importante que la carga de trabajo al estudiante también sea media y acotada, lo justo y necesario, para que se pueda de alguna manera potenciar el aprendizaje que ya ha obtenido por otros medios. Una recomendación en este sentido es que si sobrecargamos con una alta cantidad de guías, esto ya puede efectivamente desmotivar al estudiante, generando el efecto contrario, sobre todo si es que el estudiante está a distancia y está solo y no tiene el contacto, una relación muy directa con el profesor. Entonces, lo mismo, siempre dosificar, sobre todo es que estamos hablando de un momento asincrónico, dosificar la cantidad de material, de actividades que va al momento asincrónico. Y por último tenemos los foros de discusión, y estas actividades de aprendizaje efectivamente pueden ser una actividad importante, a diferencia del quiz, ¿cierto? El foro tiende a ser una herramienta que se deja disponible por un periodo específico, y evidentemente esto otorga la oportunidad al estudiante para que pueda plantear su percepción, su opinión respecto de un tema específico de estudio. Lo que tiene positivo el foro es que, a diferencia del quiz, todos los estudiantes pueden ver las respuestas de su compañero y generando así espacios de discusión como el que nosotros iniciamos en la primera unidad. Aquí se recomienda que la participación dentro del foro también sea de alguna manera obligatoria y que esté evidentemente conectada a una nota formativa, y que ésta pueda también sumarse a una calificación final del estudiante. Otra recomendación es que también se puede evaluar con criterios, ¿no? Con instrumentos de evaluación donde se pueda establecer
indicadores sobre su opinión en torno al tema, en relación a la forma en cómo se expresa, etc., ¿no? Eso es importante tenerlo en consideración. Luego tenemos las actividades de aprendizaje sincrónica. Bueno, aquí se consideran principalmente aquellas que están, insisto, vinculadas a los espacios de clase o tutorías que se ejecutan dentro del curso, siguiendo, insisto, la lógica de clase invertida y considerando sus implicancias en la clase a distancia. Estos espacios deberían ser sacarles el máximo de provecho con los estudiantes, sobre todo como vamos a estar en línea. Debemos maximizar al máximo las instancias de conversación, de reflexión y de diálogo, para que de alguna manera en este espacio sincrónico pudiésemos nosotros más que anticiparnos a la clase, analizar los contenidos de la clase. Por eso es importante que las actividades que se dan aquí sean estas, ¿no? Y aquí encontramos los seminarios de clase, los seminarios de clase o las clases online por streaming. El ejemplo, insisto, es el Meet o la sala virtual. Este tipo de actividades son utilizadas por los profes durante los periodos de formación no presencial. Estas clases online, bueno, ya son los encuentros entre los estudiantes y se ejecutan principalmente dentro de las horas lectivas. Insisto que aquí el foco está puesto más bien en el análisis de los contenidos, más que en la preparación o en la anticipación de los contenidos que se van a ver en una clase, ¿no? Aquí también, bueno, el profesor debe tener siempre en cuenta que los tiempos que suelen perderse en tiempos de conexión hay que considerarlos. No todos tenemos ciertas condiciones para poder implementar las clases online, por lo tanto ahí hay un factor importante a considerar cuando uno planifica estas conexiones en tiempo real. Bueno, Meet en este caso permite una cierta cantidad de usuarios, pero la conectividad efectivamente es un factor que no deja de ser un tema relevante para poder realizar las clases. Después tenemos los ejercicios de ejercitación dentro de la clase. Bueno, esto no es tan fácil de implementar, ¿no? Los ejercicios en clases, durante las sesiones de clases online, son complejos debido fundamentalmente a las limitantes que existen de interacción entre el profesor y el estudiante. Esto fundamentalmente porque aquí se consideran ejercicios de clase y estos siempre deben ser de alguna manera individuales y de baja complejidad, de que el estudiante no puede acercarse al profesor y resolver consultas. Estamos pensando que son trabajos que se dan en el mismo minuto, ¿no? Un ejemplo de esto es preparar un ejercicio, una pregunta que deben resolver sobre un caso práctico, por ejemplo, y les damos un tiempo de la clase y luego retornamos para revisar el resultado. Por lo tanto, pensamos en un momento breve de conexión inmediata, nos desconectamos y volvemos a conectarnos, ¿no? A eso se refiere el ejercicio en clase. Esto también se puede realizar a través de Meet, ¿no? Y aquí, bueno, no es estrictamente necesario que prioricemos estos espacios de reflexión y conversación, sino que busquemos más bien que el estudiante trabaje durante un breve tiempo de manera autónoma y después vuelva a conectarse para la resolución de dudas que tuvo sobre el ejercicio. Este tiempo, insisto, se da dentro de una sesión online. Iniciamos la clase durante un par de minutos, damos un par de instrucciones, el estudiante trabaja de manera autónoma y luego volvemos nuevamente a una conexión de trabajo sincrónica. El foro de discusión sincrónica también es una herramienta utilizada en espacios de formación online, ¿no? En algunos, no sé si lo han escuchado esto, pero en algunos formatos online se llama café de discusión. Son espacios donde se interactúa en tiempo real, y aquí el profesor plantea un tema
y algunas preguntas guías, y se abre una discusión grupal con los estudiantes para que ellos puedan opinar respecto del tema. La diferencia con el foro asincrónico es que se da mediante una plataforma fija, por ejemplo el Meet, y efectivamente sirve para tratar y para profundizar un tema de discusión de manera inmediata, ¿no? Pero debe, insisto, estimular la participación de los estudiantes, también debe ser evaluado y debe ser bien planificado para que la discusión que se da efectivamente no se traslade a otros ámbitos, sino que se dé en el contexto que el profesor específicamente ha señalado. Finalmente tenemos los cuestionarios o quiz online dentro también de las actividades de aprendizaje que el profesor puede considerar la aplicación de estos cuestionarios breves dentro del espacio de la clase, con el propósito de reforzar el contenido y efectivamente cerciorarse de que el aprendizaje ha sido adquirido por los estudiantes. Estos cuestionarios también tienden a aplicarse habitualmente al final de la clase o posterior a la revisión de temas y tienden a ser muy breves. Puede ser una pregunta abierta o varias preguntas con alternativa. Se pueden utilizar las herramientas que provee el pregrado virtual o también otras herramientas como las de Google Chrome, etcétera, que también son muy amigables. Las preguntas de estos cuestionarios por ejemplo, de cierre deben estar en directa relación con los objetivos de aprendizaje, lo dije, que se plantean en la clase. Entonces aquí es muy recomendable que los cuestionarios sean formativos y que tengan efectivamente también influencia en las notas sumativas. Estos cuestionarios, insisto, deben ser breves y no quitar mucho tiempo de la clase online, no más de 5 a 10 minutos máximo, que pueda servir como refuerzo de lo que ya se vio. Lo que vemos a continuación, después de haber revisado los tipos de actividades más frecuentes que podemos nosotros planear en las clases online, es cómo debería quedar nuestra cápsula online. Y aquí de alguna manera vamos a ir haciendo un resumen de lo que ya hemos podido apreciar en los pasos anteriores. Si pensamos, voy a tratar de moverme aquí con el mouse, si pensamos en los pasos, aquí ya hemos visto el paso 1 que tiene relación con la definición del esquema modular, esta planificación. Luego que hemos definido el esquema, ¿cierto?, modular, avanzamos al segundo paso, que era la definición de la estrategia de entrega de contenidos. Aquí nosotros sugeríamos un aprendizaje mixto, asincrónico y sincrónico a través de clase invertida. Luego seleccionamos los recursos a utilizar. Si recordamos la planificación, vemos que aparecen las lecturas, los videos, las presentaciones, etcétera, ¿no?, en general, y esto dividido en semanas o clases. Eso lo determina ahí el profesor. Luego de eso, lo que acabamos de ver recién es la selección de las actividades de aprendizaje a utilizar dentro de las clases, los seminarios, los webinars, etcétera. Nosotros ahí cada uno va a definir lo que pueden ser las actividades de aprendizaje, que pueden ser clases online, los foros, ¿cierto? Ahí cada uno irá definiendo cuáles van a ser las actividades de aprendizaje. Por lo general hay que ir pensando en esta lógica de asincrónico y sincrónico, y para cada momento ir estableciendo los tipos de actividades que se van a ir utilizando para cada momento. Obviamente también los recursos. Teniendo la selección de los pasos, vemos cómo queda esta estructura de cápsula semanal provisoria. Entonces lo que hacemos inmediatamente es definir el material para utilizar en la clase de semana. Subimos el material a la plataforma disponible para compartir con los estudiantes, en nuestro caso el pregrado virtual. Aquí realizamos un quiz, subimos el quiz junto al material, definimos la fecha, el modo de entrega,
enviamos un correo indicando las instrucciones, el link de la clase, en el caso de utilizar todo esto, bueno, mediante la plataforma y también mediante los correos institucionales puede ser también una alternativa, ¿no? Que puede ser teniendo el material ya preparado, que obviamente viene ya definido en esta planificación. Lo que hacemos nosotros entonces es brindar un tiempo no lectivo para la preparación del material, ¿cierto? Brindamos un tiempo para que se pueda preparar el material. El estudiante aquí efectivamente recibe nuestro material, lo prepara, se prepara, lee, ¿cierto? Lo que nosotros hemos establecido como actividad de aprendizaje, entrega el quiz o lo que preparamos nosotros, el material de la clase, ¿cierto? En caso de que se aplique, aquí nosotros podemos establecer, recuerden lo que veíamos delante, una posible evaluación. Si es que hay un quiz, simple, podría ser una nota acumulativa, podría ser un foro acumulativo, etcétera. Podría haber una instancia de evaluación formativa aquí o con puntos adicionales para una prueba, ¿cierto? Aquí lo importante, insisto, es que el estudiante ya se está preparando todo esto en un momento asincrónico para la clase, ¿no? Previo a la clase que va a tener en un momento asincrónico. Esto obviamente está segmentado. Recuerden que una de las características principales de la formación no presencial es segmentar el contenido que se va a desarrollar. Y aquí aparece algo muy interesante que tiene que ver con el enroque asincrónico. Esto es lo que nosotros esperamos, ¿no? Que se vaya articulando tanto el momento preparatorio de la clase, que es el tiempo no lectivo, con el momento de hora lectiva. Esto se le llama, lo veíamos antes en un video, enroque asincrónico. Entonces aquí ya empezamos a la clase online, a la clase esta en sala virtual o por cualquier otro medio, donde efectivamente el profesor ya hay una presentación del contenido breve. Aquí hay el profesor puede compartir, después de discutir en clase. Hay una revisión, hay un análisis de los temas que se están viendo, efectivamente. Entonces, luego ya está la clase online de discusión, se va variando la estrategia de la clase según el contenido. Hay un posible ejercicio de cierre dentro de la clase para reforzar el contenido. Ya todo esto se va a dar en el momento sincrónico de la clase. Se comparte una presentación breve, etc. Se puede ir combinando con los tipos de actividades que nosotros vimos. Una guía de ejercitación, una conversación, un foro guiado, etc. ¿No? Todo esto en el momento de la clase. Y luego volvemos nuevamente al momento asincrónico. Entonces, obviamente todo esto en articulación con el tema visto, y nos trasladamos nuevamente a un trabajo de ejercitación, de trabajo, de tarea, de proyecto, de guía, etcétera, donde se ejercita el contenido que se ha visto, que se preparó. Aquí, en el primer momento, el estudiante preparó, yo anticipé, entregué todo el material antes, entregué apuntes breves, preparé todo el material muy breve, le di el tiempo al estudiante, el estudiante lo leyó, llegó a la clase con el material ya leído. Durante el periodo sincrónico estoy analizando los temas, los materiales que ellos ya revisó, por lo tanto no es necesario que yo explique aquí los contenidos, los temas vistos, sino que aquí yo solamente refuerzo y paso efectivamente al momento final, que es el paso a otro momento más bien asincrónico, donde se trabaja la ejercitación y ahí efectivamente está mal escrito ahí, hay una evaluación formativa de aprendizaje, que otra vez puede ser un quiz breve online, por ejemplo, ¿no? Y si se fijan aquí hay una flechita y que de alguna manera nos obliga esto a repetir el ciclo de
de trabajo. Esa es la manera. Esto es una clase, cómo debería quedar nuestra cápsula de trabajo. Si nosotros quisiéramos mirar esto desde el pregrado virtual, lo que tendríamos que hacer en el pregrado virtual es ir planeando actividades. El pregrado virtual ya está segmentado, por lo tanto en el pregrado lo que solo debo ir planeando son las actividades, la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3, por ejemplo, ¿no? La actividad 1 puede ser asincrónica, la actividad 2 puede ser sincrónica y la actividad 3 puede ser asincrónica. Y dentro de esos 3 momentos de la clase yo puedo establecer distintos tipos de actividades. Ya lo dijimos, que pueden ser estos foros, etcétera, los trabajos de ejercitación práctica, los quiz simples, etcétera, ¿no? Ahí uno tiene que ir mezclando. Esa planificación es el primer paso, lo que vimos nosotros, ¿ya? Después ya hemos decidido que vamos a trabajar ya bajo una modalidad mixta que va a combinar espacios asincrónicos con sincrónicos con este tipo de estrategia de aula invertida, que es lo que vamos a ver aquí. Los recursos ya vimos que son los recursos simples, que son lecturas, que esas lecturas de alguna manera van a estar segmentadas, lecturas obligatorias, lecturas sugeridas, lecturas breves. Sabemos cuánto es la cantidad de palabras que pueden leer los estudiantes, hay que dosificar eso, etcétera, etcétera. Ahora hay un tema importante que tiene relación con este punto que está acá, ¿no? Es cómo de alguna manera uno va logrando establecer una conversación pedagógica guiada con enroques de espacios asincrónicos y sincrónicos. ¿Cómo logramos esto? ¿O qué es desde la propuesta? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Para poder lograr una conversación pedagógica guiada en un contexto a distancia, nosotros proponemos esta estrategia. Proponemos el aprendizaje basado en preguntas. El aprendizaje basado en preguntas es una estrategia metodológica, ¿ya?, de enseñanza, que además es ampliamente utilizada en los contextos de formación a distancia y cimienta los procesos de adquisición de contenido mediante preguntas de distintos tipos y niveles durante el proceso de formación, como gatilladores, fijadores, reproductores, etc., o potenciadores del conocimiento adquirido. Vamos a ver nosotros que la estrategia de aprendizaje basado en preguntas está súper determinada en base a los momentos de la clase, es decir, en esta modalidad mixta, en momentos asincrónicos, sincrónicos y asincrónicos. Vamos a ver cómo cada una de las tipologías de preguntas tiene que estar de alguna manera enfocada a esos momentos. Entonces, los niveles de preguntas que aparecen aquí, tenemos niveles de preguntas de bajo impacto y niveles de preguntas de alto impacto, ¿no? Los niveles de preguntas de bajo nivel cognitivo efectivamente están relacionados con más bien la recuperación literal de la información, y los niveles las preguntas de alto nivel cognitivo no exigen operaciones mentales complejas. Si yo tuviese que definir, por ejemplo, qué tipos de preguntas hago en cada tipo de modalidad asincrónica y sincrónica, lo que se debe hacer es que las preguntas de bajo nivel cognitivo deberían estar alojadas en los momentos asincrónicos. Eso es donde el estudiante no está con el profesor, porque evidentemente no tiene apoyo del docente. Por lo tanto, las preguntas de bajo nivel cognitivo, preguntas simples, sencillas, deben ser gatilladoras. Entonces deben estar más bien puestas en los momentos asincrónicos. ¿Dónde deben estar las preguntas de alto nivel? En los momentos sincrónicos, es decir, donde está el profesor con el estudiante de alguna manera orientando el ejercicio de pensamientos, preguntando, contrapreguntando, forzando la reflexión del estudiante en ese minuto. Eso es como para poder ir fijando algunas orientaciones. La tipología de preguntas, esto no es nada nuevo, ¿no? Los tipos de preguntas aparecen, son 3, básicamente hay otras más clasificaciones, pero hemos tomado esta, ¿no? La tipología de preguntas está puesta en preguntas de fijación, preguntas de aplicación y preguntas productivas. Las preguntas de fijación consolidan el contenido, son básicas. Ya dijimos que estas están más bien fijadas para el ámbito más bien asincrónico, y se utilizan
para la memoria y para la educación de información. Por ejemplo, preguntas para la definición de un concepto. Entonces le podemos preguntar al estudiante: defina este concepto en un foro, en un momento asincrónico. Las preguntas de aplicación entonces activan el pensamiento reproductivo de aplicación de modelos previamente aprendidos. Y ejemplos de preguntas: preguntar por las etapas de un proceso. Aquí esto también puede estar en un momento más bien momento sincrónico, pero si pensamos el ejemplo anterior de dónde podrían estar las preguntas de aplicación, podrían estar en el momento de trabajo asincrónico posterior a la clase, a la tercera clase, ¿no? En este momento, cuando ya hay un trabajo de ejercitación. Recordemos que la cápsula tiene un momento de preparación de clase, hay un momento de análisis y hay un momento de ejercitación. Esas preguntas que nosotros vimos a continuación, las preguntas de aplicación, claramente están en el momento más bien de ejercitación. Y tenemos preguntas productivas que requieren una solución e incorporar nuevas formas de utilización. También pueden estar evidentemente en la etapa de ejercitación. Ya, miremos dónde están ahora sí fijadas cada tipo de preguntas. Fíjense cómo son las preguntas durante la formación online. El momento sincrónico, decíamos nosotros que aquí ya está más claro, ¿no? Tenemos el momento sincrónico para la preparación del contenido, tenemos el momento sincrónico que es para el espacio de la clase y tenemos el momento asincrónico que es post clase, que nosotros hablamos de 3 momentos, ¿no? Preparación, análisis y ejercitación. Esto puede variar, puede variar, es decir, es posible que efectivamente la tipología de preguntas pueda ir variando de nivel, no es que sea efectivamente que sea esto tan rígido, ¿no? Que efectivamente puede ir variando, ¿no? Tenemos que para la preparación de las preguntas hablamos que efectivamente las preguntas de explicación de bajo nivel están en un momento sincrónico dado porque son preguntas orientadas para la lectura y para la ejercitación simple. Las preguntas de aplicación también son de bajo nivel, aunque también pueden estar en momentos de postclase. También se pueden encontrar ahí. Y preguntas también están en este nivel, en la preparación del contenido pueden estar estas preguntas de aplicación como preguntas de quiz breve previo a la clase, preguntas de foro de discusión. Dependiendo, esto sí, lo vamos a ver, vamos a dejar un material de eso en la plataforma de tipos de preguntas para distintos niveles cognitivos y ahí nos vamos a dar cuenta qué tipos de preguntas efectivamente encajan mejor para un tipo de nivel cognitivo acertado. El momento sincrónico, que es nuestra clase por Meet, por la sala virtual, tenemos preguntas de aplicación. Se fijan que aquí también está en momento de aplicación. Son de alto nivel porque son preguntas que gatillan efectivamente la reflexión y el análisis en la clase. Después tenemos un mix entre mix de fijación y aplicación de alto nivel, preguntas de exposición que se van a dar durante la presentación del profesor. Aquí el profesor hace una presentación también breve, una presentación, y después la presentación debería esta exposición del tema gatillar preguntas y dejar efectivamente preguntas productivas de alto nivel como este tipo de actividades como ejercicios de clases individuales, los foros de espacios de reflexión, el trabajo práctico en grupos, ejemplos entregados durante la clase, etc. Esto se tiene que ir haciendo con las actividades de aprendizaje, con los recursos que vamos a ir utilizando, se tienen que ir de alguna manera utilizando las preguntas. Llegamos al momento asincrónico post clase y aquí sí tenemos preguntas productivas de alto nivel, donde hay plenarios de cierre, quiz de cierre, feedback del docente, preguntas que gatillan, que conectan para la siguiente clase, etc. Ejercicios post clase. Cuando hablamos de los tipos de preguntas, dice preguntas de aplicación, preguntas productivas, preguntas de fijación, etc., ¿no? Son las preguntas
que van dentro de los recursos de aprendizaje que ustedes de alguna manera van a crear, ¿no? O bien del ejercicio discursivo que ustedes utilizan en las clases. Si estoy pensando, por ejemplo, en el espacio de clase online, en el momento sincrónico, debo pensar que mi ejercicio discursivo de conversación guiada debe estar focalizada en preguntarle a los estudiantes bajo esta lógica. Ahora, esto tiene como lógica o como ruta que efectivamente antes de llegar a este momento los estudiantes ya hicieron un ejercicio previo, se prepararon para el contenido, leyeron sobre el tema, por lo tanto llegan al espacio de la clase sincrónica efectivamente solo a analizar los temas. Y es ahí donde usted se prepara con esta estrategia para trabajar bajo esta lógica de trabajo. Los trabajos previos deben tener como lógica de orientación preguntas en los distintos tipos de recursos que ustedes van a generar, ya sean los foros, ya sean los quiz, deben estar bajo esta lógica de preguntas. Y obviamente las tareas de aprendizaje que usted va a dejar post clase deben tener preguntas productivas de alto nivel. Esa es la lógica. Así se va construyendo esta conversación guiada pedagógica. La lógica entonces aquí es que los estudiantes constantemente puedan participar resolviendo sus preguntas a los diversos niveles. Para cerrar, sabemos que esto es complejo, entonces este planteamiento, este análisis, este diseño, esta programación de pruebas siempre va a suponer efectivamente un ensayo y un error. Entonces vamos a tener una iteración constante de poder planear y requerimientos priorizados, es decir, vamos a tener que ir replanteando si esto no funciona, vamos a ir tomando como referencia el feedback del estudiante, si esto no resulta, tenemos que ir ajustando siempre la puesta en marcha, ¿no? Vamos a estar siempre en constante cambio hasta que encontremos una lógica de trabajo más bien sólida y consolidada.